Imagina la oscuridad absoluta de una cueva subterránea, donde el aire huele a sangre y excrementos de bestia. Los rugidos resuenan contra las paredes de piedra como truenos atrapados. 7 leones hambrientos, con melenas manchadas de las víctimas anteriores, caminan en círculos alrededor de un hombre. Pero este hombre no grita, no corre, no tiembla. Permanece de pie, con los ojos cerrados, susurrando palabras en un idioma que las bestias no comprenden. Y algo imposible está a punto de suceder. Estamos en el corazón del imperio persa, la superpotencia que gobernaba desde India hasta Etiopía. 127 provincias bajo el mando de un solo hombre, el rey Darío el Medo. Un imperio donde la palabra del rey era ley absoluta e irrevocable, donde un decreto firmado no podía deshacerse ni siquiera por el propio monarca. Un imperio donde desobedecer significaba una sola cosa: muerte. En este mundo de poder absoluto y leyes inquebrantables, un hombre enfrentó una decisión que revelaría el verdadero precio de la integridad. Era un funcionario del gobierno, un inmigrante que había escalado hasta la cúspide del poder político. Su único crimen era negarse a romper una promesa que había hecho décadas atrás, cuando todavía era un adolescente cautivo, arrastrado desde su tierra natal. Sus enemigos conocían su punto débil, su fe inquebrantable. No podían acusarlo de corrupción porque era impecable. No podían fabricar escándalos porque su vida era un libro abierto, sin páginas oscuras. Entonces diseñaron la trampa perfecta: convertir su mayor virtud en un crimen capital. Obligar al rey a elegir entre su consejero más leal y la ley de su propio imperio. 3 veces al día, durante toda su vida adulta, este hombre había abierto las ventanas de su habitación, orientadas hacia Jerusalén, y había doblado sus rodillas para orar. Cuando el decreto real convirtió ese acto en traición punible con el foso de los leones, tuvo que tomar una decisión. Podía orar en secreto, con las ventanas cerradas, escondiendo su fe para salvar su vida. O podía abrir esas ventanas como siempre, sabiendo que sus enemigos estaban esperando con testigos listos para llevarlo ante el rey. La historia que estás a punto de descubrir no trata solo de un milagro con animales salvajes, sino de algo más peligroso y más raro: un hombre que eligió la integridad cuando la cobardía habría sido más fácil. Capítulo 1. El hombre que no se doblegó. Imagina ser tan bueno en tu trabajo, tan íntegro en tu carácter, que tus enemigos no pueden encontrar absolutamente nada malo en ti. Ningún escándalo, ninguna trampa financiera, ningún error de juicio. Tu única vulnerabilidad es tu fe. ¿Suena imposible? Para la mayoría de nosotros, probablemente lo es. Pero hubo un hombre en la historia antigua que vivió exactamente esa realidad, y su nombre era Daniel. Pero antes de llegar al momento que lo haría legendario, necesitamos retroceder décadas atrás. Necesitamos entender cómo un adolescente judío cautivo se convirtió en el funcionario más poderoso del imperio más grande del mundo. Esta no es solo una historia de supervivencia, es una historia de integridad inquebrantable en medio de la presión más extrema que puedas imaginar. Corría el año 586 a.C., cuando los ejércitos de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
arrasaron Jerusalén como un huracán de bronce y fuego. Las murallas cayeron, el templo fue saqueado, y miles de judíos fueron encadenados y arrastrados 900 kilómetros hacia el este, hacia Babilonia. Entre esos cautivos había un grupo selecto de jóvenes, los más brillantes, los más apuestos, los de linaje real. El plan de Nabucodonosor era simple y brutal: borrar su identidad hebrea y reprogramarlos como babilonios leales. Daniel era uno de esos adolescentes, arrancado de su familia, de su tierra, de todo lo que conocía, fue llevado al corazón del imperio pagano más poderoso de su época. Le cambiaron el nombre. En lugar de Daniel, que significa Dios es mi juez, le pusieron Beltsasar, que honraba a un dios babilonio. Le ofrecieron la comida del rey, vino fino, una educación de élite, todo diseñado para que olvidara quién era y de dónde venía. Pero aquí es donde la historia de Daniel se vuelve extraordinaria. Se negó a olvidar. Desde el primer día, Daniel tomó una decisión que parecía insignificante, pero que definiría toda su vida. Se negó a comer la comida del rey porque violaba las leyes dietéticas judías. Piensa en esto por un momento. Es un prisionero de guerra, un adolescente sin poder, sin protección, completamente a merced de sus captores. Aceptar la comida habría sido lo lógico, lo seguro, lo comprensible. Nadie lo habría culpado. Pero Daniel entendió algo profundo. La integridad no se negocia en tiempos difíciles, se define en ellos. Y aquí está el giro sorprendente. Su decisión no lo destruyó, lo elevó. Propuso un experimento al oficial a cargo. Déjanos comer solo vegetales y agua durante 10 días, y después compáranos con los jóvenes que comen la comida real. El oficial aceptó, probablemente pensando que estos hebreos tercos aprenderían su lección. Pero después de 10 días, Daniel y sus amigos estaban más saludables, más fuertes, más brillantes que todos los demás. La integridad tenía su recompensa, incluso en tierra enemiga. Los años pasaron. Daniel no solo sobrevivió en Babilonia, prosperó. Dominó el idioma caldeo, estudió su literatura, aprendió su ciencia, pero nunca abandonó su fe. Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, que ningún sabio babilonio podía interpretar, fue Daniel quien lo descifró. Cuando el rey se volvió loco y fue restaurado, Daniel estuvo allí. Cuando Babilonia cayó ante los persas en una sola noche, Daniel todavía estaba de pie. Ahora, déjame hacerte una pausa aquí. ¿Captaste eso? Daniel sirvió bajo múltiples reyes, en 2 imperios diferentes, durante más de 70 años. 70 años de política de palacio, de conspiraciones, de cambios de régimen. Y nunca perdió su posición porque nunca comprometió su carácter. Eso no es suerte, eso es integridad sostenida a través de décadas. Cuando el imperio persa conquistó Babilonia, el nuevo rey, Darío el Medo, reorganizó todo el gobierno. Nombró 120 sátrapas para gobernar las provincias, y sobre ellos colocó 3 administradores principales para supervisar todo el sistema. Daniel, ahora un hombre de más de 80 años, fue nombrado como uno de esos 3 administradores. Pero aquí está el detalle crucial. Daniel no era solo uno de los 3, era el mejor de los 3. El texto bíblico dice algo fascinante. Daniel se distinguía entre los administradores y sátrapas
porque había en él un espíritu superior. El rey Darío estaba tan impresionado que planeaba ponerlo a cargo de todo el reino. Imagina eso: un inmigrante, un extranjero, un adorador de un dios que los persas ni siquiera reconocían, estaba a punto de convertirse en el primer ministro del imperio más poderoso del mundo. Y aquí es donde nuestra historia se vuelve peligrosa. Porque el éxito de Daniel encendió algo oscuro en los corazones de los otros funcionarios, envidia pura y ardiente. Los otros administradores y los 120 sátrapas lo veían ascender y sentían que su propio poder se desvanecía. No podían soportar la idea de servir bajo un hebreo. Así que hicieron lo que hacen las personas envidiosas: comenzaron a buscar suciedad. Buscaron en sus finanzas. Nada. Investigaron sus decisiones políticas. Impecables. Interrogaron a sus subordinados buscando quejas. Ninguna. Revisaron sus transacciones buscando sobornos. Cero evidencia. Examinaron cada documento, cada decreto, cada decisión que Daniel había tomado durante décadas de servicio público. Y la conclusión fue devastadora para ellos. Este hombre era completamente limpio. Piensa en lo extraordinario que es esto. En un mundo de política corrupta, donde los funcionarios normalmente se enriquecían con sobornos y favores, Daniel era intocable. No porque fuera astuto ocultando sus pecados, sino porque simplemente no tenía pecados que ocultar. Su integridad era tan sólida que sus enemigos, después de una investigación exhaustiva, tuvieron que admitir una verdad incómoda. Y aquí está la declaración más importante de toda esta historia, las palabras exactas que dijeron estos conspiradores: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que sea algo relacionado con la ley de su Dios. Déjame repetir eso. No encontraremos nada contra él, a menos que sea algo relacionado con su fe. Habían llegado a una conclusión aterradora. La única manera de destruir a Daniel era convertir su virtud en un crimen. Esta es la paradoja cruel de la integridad extrema. Cuando vives una vida tan recta que no hay nada de qué acusarte, tus enemigos no atacan tus fallas, atacan tus fortalezas. No pueden señalar tu debilidad porque no la encuentran, así que señalan tu mayor compromiso y lo convierten en tu sentencia de muerte. Es el precio que a veces paga la rectitud en un mundo torcido. Los conspiradores se reunieron en secreto y diseñaron su trampa. Conocían el patrón de Daniel. 3 veces al día, cada día, sin falta, abría las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba y oraba a su Dios. Lo había hecho durante 70 años. Era tan predecible como el amanecer. Y esa consistencia, esa fidelidad inquebrantable, se convertiría en el arma que usarían contra él. Pero antes de llegar a la trampa que tendieron, necesitas entender algo fundamental sobre Daniel. Este no era un hombre joven e impulsivo, no era un rebelde buscando martirio. Era un anciano sabio, un veterano político que había navegado décadas de intrigas palaciegas. Sabía exactamente cómo funcionaba el poder. Sabía cómo sobrevivir. Y cuando llegara el momento de elegir entre su vida y su fe, su decisión no sería impulsiva ni emocional. Sería el resultado de 80 años de caminar con Dios, de elegir la integridad una y otra vez, hasta que se convirtiera en algo tan natural como respirar. La tormenta estaba por desatarse. Los leones estaban esperando en su foso, hambrientos y letales. Un decreto mortal estaba a punto de ser redactado. Y Daniel, el hombre que no se doblegó ante Nabucodonosor, que sobrevivió la caída de imperios,
que mantuvo su fe durante 70 años de exilio, estaba a punto de enfrentar la prueba definitiva de su vida. ¿Se mantendría firme cuando la integridad significara muerte segura? La respuesta cambiaría la historia para siempre. Capítulo 2. La trampa perfecta. ¿Alguna vez has visto cómo funciona una trampa verdaderamente brillante? No es ruidosa, no es obvia, es silenciosa, elegante, inevitable. Y la víctima camina directamente hacia ella, pensando que está haciendo lo correcto. Eso es exactamente lo que los enemigos de Daniel diseñaron. Una trampa tan perfecta que cada paso que diera para mantener su integridad sería un paso más hacia su propia ejecución. Los 120 sátrapas y los otros 2 administradores se reunieron en secreto. Habían llegado a una conclusión frustrante. No podían tocar a Daniel a través de canales normales. No había evidencia de corrupción, ningún testimonio de negligencia, ningún rastro de incompetencia. Este hombre de 80 años era un muro de integridad impenetrable, pero habían descubierto su única vulnerabilidad, su devoción religiosa. Y aquí es donde la maldad se vuelve creativa. Elaboraron un decreto que sonaba razonable en la superficie. Propusieron al rey Darío una ley que supuestamente unificaría el reino y consolidaría su poder. Durante los próximos 30 días, cualquier persona que hiciera una petición a cualquier dios u hombre, excepto al rey mismo, sería arrojado al foso de los leones. En otras palabras, convertirían al rey en el único objeto de adoración y súplica durante un mes. Para un monarca nuevo, ansioso por establecer su autoridad sobre un imperio recién conquistado, debió sonar como una idea brillante. Pero déjame mostrarte la genialidad diabólica de este plan. No prohibían la religión en general, solo las peticiones o súplicas. Podías creer lo que quisieras, pero no podías pedirle nada a tu Dios durante 30 días. Para la mayoría de los persas, esto era inconveniente, pero tolerable. Pero para Daniel, cuya vida entera giraba alrededor de la oración 3 veces al día, era una sentencia de muerte disfrazada de decreto real. Y aquí está el elemento más cruel de la trampa. Apelaron a la ley de los medos y persas. Esta no era una ley ordinaria que el rey pudiera cambiar de opinión más tarde. Una vez que un decreto era firmado y sellado con el anillo real, se volvía absolutamente irrevocable. Ni siquiera el rey podía deshacerlo. Era permanente, inquebrantable, final. Los conspiradores sabían exactamente lo que estaban haciendo. Estaban cerrando todas las salidas de escape posibles antes de que Daniel siquiera supiera que había sido atrapado. Los sátrapas se presentaron ante el rey Darío con sonrisas diplomáticas y palabras lisonjeras. Le dijeron que todos los administradores del reino, todos los gobernadores, todos los sátrapas y consejeros habían consultado juntos y acordado este decreto. Era una mentira descarada. Daniel, el administrador principal, nunca había sido consultado. Pero Darío no lo sabía. Veía a sus funcionarios unidos, aparentemente trabajando en armonía para fortalecer su reino. ¿Qué rey rechazaría una propuesta que prometía gloria y unidad? Darío firmó el decreto. Estampó su sello real en el documento. En ese momento, sin saberlo, había sentenciado a muerte a su funcionario más leal, al hombre en quien más confiaba, al único administrador del reino que realmente tenía sus mejores intereses en el corazón. La ironía es tan amarga que casi duele. El rey pensaba que estaba consolidando su poder,
cuando en realidad estaba siendo manipulado para destruir al único hombre que lo había servido con honestidad absoluta. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve intensamente personal, porque lo que sucedió después no fue automático ni fácil. Daniel escuchó sobre el nuevo decreto. No lo tomó por sorpresa. Sus enemigos se aseguraron de que llegara a sus oídos rápidamente. Y en ese momento, Daniel enfrentó una decisión que dividiría el resto de su vida en un antes y un después. Una decisión que tú y yo probablemente enfrentaremos en alguna forma en nuestras propias vidas. Detente y piensa en esto conmigo por un momento. Daniel tenía opciones razonables. Podía orar en privado, en un cuarto sin ventanas, en silencio donde nadie pudiera verlo. Dios escucharía de todas formas, ¿verdad? Podía esperar 30 días, era solo un mes, su fe sobreviviría. Podía ser estratégico, prudente, sabio. Cualquiera de nosotros habría entendido y justificado estas decisiones. La Biblia no dice que tenemos que buscar el martirio innecesariamente. Pero Daniel entendió algo que nosotros a menudo olvidamos. Entendió que la integridad no se mide en los momentos convenientes, se mide en los momentos cruciales. Que la fe no se define por lo que crees cuando es seguro, sino por lo que haces cuando es peligroso. Durante 70 años había abierto esas ventanas 3 veces al día, había doblado sus rodillas hacia Jerusalén, había orado abiertamente. No porque fuera imprudente o buscara atención, sino porque era honesto. Su fe no era un disfraz que se ponía en público y se quitaba en privado. Era quien él era, en cada momento, en cada circunstancia. Así que Daniel hizo algo que sus enemigos sabían que haría, pero que el rey Darío nunca imaginó. Fue a su casa, subió a su habitación superior, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, se arrodilló y oró. Exactamente como lo había hecho ayer. Exactamente como lo había hecho hace 10 años. Exactamente como lo había hecho durante 70 años. No hizo un espectáculo, no llamó testigos, no pronunció discursos dramáticos. Simplemente oró. Y sus enemigos estaban esperando. Habían apostado observadores, tenían testigos preparados, habían cronometrado todo perfectamente. El momento en que Daniel abrió esas ventanas y dobló sus rodillas, el momento en que sus labios comenzaron a moverse en oración, la trampa se cerró. Los sátrapas se apresuraron al palacio con evidencia irrefutable. No había manera de negar lo que había sucedido. No había tecnicismos legales que explotar. Daniel había violado el decreto real a plena luz del día, con múltiples testigos. Ahora, imagina la escena en el palacio. Los acusadores irrumpen ante el rey Darío, con sonrisas apenas contenidas. Primero, le recuerdan el decreto que él mismo firmó. Le preguntan si es verdad que cualquier persona que desobedezca será arrojada al foso de los leones. Darío confirma, probablemente preguntándose por qué le hacen preguntas tan obvias, y entonces dejan caer la bomba. Daniel, uno de los cautivos de Judá, no te hace caso a ti, oh rey, ni al decreto que firmaste. Él hace su petición a su Dios 3 veces al día. El texto bíblico dice algo devastador sobre la reacción del rey. Cuando el rey escuchó esto, se angustió mucho y se propuso librar a Daniel. ¿Captaste eso? El rey se angustió mucho. No se enojó con Daniel por desobediencia. Se angustió porque de repente entendió que había sido manipulado. Vio la trampa con claridad cegadora. Sus funcionarios no habían diseñado este decreto para glorificarlo a él. Lo habían diseñado para matar a Daniel. Y él, en su ingenuidad política,
había firmado la sentencia de muerte de su mejor servidor. Darío pasó el resto del día buscando desesperadamente una salida legal. Consultó con sus abogados, revisó precedentes, intentó encontrar alguna laguna en la ley de los medos y persas, pero no había ninguna. Lo que estaba escrito, escrito estaba. Lo que estaba sellado, sellado estaba. La ley era como una cadena de hierro alrededor de su propio cuello, y mientras más tiraba, más apretaba. El hombre más poderoso del imperio se había convertido en prisionero de su propia firma. Mientras el sol se ponía sobre la capital persa, los acusadores regresaron. Recordaron al rey con voces frías y triunfantes. Recuerda, oh rey, que según la ley de los medos y persas, ningún decreto que el rey establezca puede ser cambiado. No dejaron espacio para la misericordia, no permitieron tiempo para más deliberaciones, exigieron justicia inmediata. Y Darío, con el corazón destrozado, no tuvo más opción que dar la orden. Daniel sería arrestado, sería llevado al foso de los leones, sería arrojado a la oscuridad con las bestias más letales del imperio. Todo porque se negó a dejar de orar durante 30 días. Todo porque eligió la integridad sobre la supervivencia. Todo porque entendió que algunas cosas son más importantes que la vida misma. La trampa se había cerrado completamente y no había manera humana de escapar. Solo quedaba una pregunta. ¿Podría el Dios de Daniel hacer lo que ningún hombre podía hacer? La respuesta vendría con el amanecer, pero primero tendría que sobrevivir la noche más larga de su vida. Capítulo 3. La noche de los leones. Hay momentos en la vida donde todo lo que puedes hacer es enfrentar lo inevitable con dignidad. Momentos donde no hay salida, no hay plan de respaldo, no hay rescate de último minuto visible en el horizonte. Solo tú, tu fe y la oscuridad que se aproxima. Daniel estaba parado en uno de esos momentos, rodeado de guardias persas, mirando hacia el foso que había sido diseñado para una sola cosa: matar. Los fosos de leones del imperio persa no eran zoológicos, no eran exhibiciones educativas con barreras seguras. Eran instrumentos de ejecución, cámaras de tortura vivientes, donde los criminales más peligrosos eran arrojados para ser despedazados por bestias hambrientas. Los leones eran mantenidos deliberadamente en estado de hambre, alimentados irregularmente para mantenerlos agresivos y letales. 7 de estas criaturas, cada una pesando más de 200 kilos de músculo y colmillo, paseaban en círculos en la oscuridad del foso, esperando. El rey Darío llegó personalmente para presenciar la ejecución. No porque quisiera, sino porque la ley lo exigía, y sus enemigos se aseguraron de que cumpliera. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Este era el hombre más poderoso del mundo, comandante de ejércitos que habían conquistado naciones, y sin embargo estaba completamente impotente para salvar a su servidor más fiel. La ironía era casi insoportable. Había firmado un decreto para aumentar su autoridad, y ahora ese mismo decreto le quitaba toda autoridad real. Pero antes de que los guardias empujaran a Daniel hacia el abismo, el rey hizo algo extraordinario. Se acercó a él y dijo palabras que revelaban tanto desesperanza como una chispa microscópica de esperanza. Tu Dios, a quien sirves continuamente, Él te librará. Piensa en eso. El rey persa, adorador de los dioses babilónicos, estaba poniendo su última hebra de esperanza en el Dios de los hebreos. No tenía fe propia, pero tenía suficiente evidencia de la vida de Daniel
para creer que tal vez, solo tal vez, el Dios de este hombre era lo suficientemente poderoso para hacer lo imposible. Los guardias agarraron a Daniel, un hombre de más de 80 años, con el cabello blanco y las manos marcadas por décadas de servicio fiel. Lo levantaron y lo arrojaron al foso. Imagina la caída, el momento suspendido en el aire antes de golpear el suelo de piedra, el impacto que sacude cada hueso, y luego, en la oscuridad que se ajusta a tus ojos, ver 7 pares de ojos amarillos brillando como lámparas mortales, acercándose lentamente. Desde arriba, los guardias rodaron una piedra masiva sobre la abertura del foso. El rey tomó su anillo de sello y lo presionó en arcilla suave que luego colocaron sobre la piedra. Los nobles hicieron lo mismo con sus propios anillos. Era el sello oficial que garantizaba que nadie podría abrir el foso durante la noche sin que fuera evidente. La tumba de Daniel estaba oficialmente sellada. No había escapatoria posible por medios humanos. Solo quedaba esperar el amanecer para recoger lo que quedara del cuerpo. Pero lo que sucedió esa noche en el foso es algo que desafía toda lógica natural. Algo que solo puede explicarse como intervención divina directa. Los leones, que habían destrozado docenas de víctimas anteriores, que estaban entrenados para matar, que habían sido alimentados irregularmente para mantenerlos feroces, de repente se comportaron como gatos domésticos. Se sentaron, algunos se acostaron, ninguno atacó. Era como si una mano invisible hubiera cerrado sus mandíbulas y suavizado sus instintos asesinos. Daniel, en medio de esa cueva oscura que olía a muerte y excrementos de bestia, hizo algo que solo alguien con su historial de fe podría hacer. Descansó. No entró en pánico, no gritó por ayuda, no intentó escalar las paredes imposibles del foso. Simplemente confió. Había pasado 70 años construyendo una relación con Dios basada en obediencia constante, y ahora, en el momento más aterrador de su vida, esa inversión pagaba dividendos eternos. La paz que sobrepasa todo entendimiento llenó ese espacio que debería haber estado lleno de terror. Mientras tanto, arriba en el palacio, el rey Darío vivía una noche completamente opuesta. Regresó a sus aposentos reales, pero no pudo comer. Rechazó el entretenimiento que normalmente disfrutaba, la música, las bailarinas, cualquier distracción. Despidió a sus concubinas. Pasó toda la noche despierto, paseando de un lado a otro, atormentado por la imagen de Daniel siendo despedazado por las bestias. La culpa lo roía por dentro como ácido. Había sido engañado, manipulado, usado como arma contra el único hombre que realmente lo había servido con integridad. Compara estas dos escenas. El prisionero en el foso de la muerte, rodeado de depredadores, descansando en paz. El rey en su palacio de mármol, rodeado de lujo, destrozado por la angustia. El poder no garantiza la paz. La riqueza no compra el sueño. Pero la integridad, incluso en medio de las circunstancias más aterradoras, produce una confianza que ninguna cantidad de dinero o autoridad puede fabricar. La noche se arrastró con una lentitud tortuosa. Cada hora debió sentirse como 10 para Darío. Se preguntaba si Daniel había muerto rápidamente o si había sufrido. Se imaginaba los rugidos, los gritos, el sonido de huesos rompiéndose. No sabía que en ese mismo momento Daniel estaba más seguro en el foso que él en su palacio. No sabía que un ángel de Dios había descendido a esa cueva y había cerrado las bocas de los leones con poder sobrenatural.
Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Dios no transportó a Daniel fuera del foso. No lo hizo invisible. No desintegró a los leones. Permitió que Daniel enfrentara la situación completa, que sintiera el miedo inicial, que oliera el peligro, que viera las fauces que podían destrozarlo en segundos. Pero luego, en medio de ese peligro real y presente, demostró su poder de una manera que era imposible de explicar por coincidencia o suerte. Esta no era una liberación de la prueba, era una liberación dentro de la prueba. Hay algo profundamente importante aquí para nosotros. A menudo oramos para que Dios nos saque de nuestras situaciones difíciles. Queremos que elimine el problema, que remueva el obstáculo, que nos transporte mágicamente a aguas tranquilas. Pero a veces, con mayor frecuencia de lo que nos gustaría admitir, Dios elige dejarnos en la situación difícil y cambiar la situación misma. Nos deja en el foso, pero cierra las bocas de los leones. Nos deja en el horno, pero camina con nosotros en medio del fuego. Las horas pasaron. La oscuridad comenzó a ceder lentamente ante los primeros rayos grises del amanecer. Daniel había sobrevivido toda la noche. Los leones, inexplicablemente, no lo habían tocado. Algunos estaban acostados a su alrededor, como guardianes más que como asesinos. Otros dormían en las esquinas del foso. Era una escena tan antinatural, tan contraria a todo instinto animal, que la única explicación posible era la intervención divina directa. Arriba, en el palacio, el rey Darío no esperó a que el sol saliera completamente. En el momento en que hubo suficiente luz para ver el camino, salió corriendo de sus aposentos reales. No caminó con la dignidad imperial que se esperaba de un monarca. Corrió. Corrió como un hombre perseguido por fantasmas, como alguien que necesitaba desesperadamente una respuesta a la pregunta que lo había atormentado toda la noche. Sus sirvientes probablemente nunca lo habían visto moverse tan rápido. Llegó al foso jadeando, con el corazón martilleándole en el pecho. Se asomó al borde de la abertura, todavía sellada con la piedra y los sellos reales, y entonces, con una voz que contenía toda su angustia, toda su desesperanza, toda su microscópica hebra de esperanza, gritó hacia la oscuridad una pregunta que cambiaría todo. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, librarte de los leones? Su voz resonó en el foso, rebotando contra las paredes de piedra, penetrando la oscuridad que aún no se disipaba completamente. Y entonces, en el silencio que siguió, escuchó algo que le detuvo el corazón. Una voz humana, clara y fuerte, respondiendo desde las profundidades. Capítulo 4. El amanecer del milagro. La voz que salió de las profundidades del foso no era un gemido de agonía, ni un grito desesperado de ayuda. Era tranquila, firme, casi serena. «Oh Rey, vive para siempre», respondió Daniel desde la oscuridad. «Mi Dios envió su ángel y cerró las bocas de los leones. No me han hecho ningún daño porque fui hallado inocente delante de él. Tampoco he cometido ningún crimen contra ti, oh Rey». Imagina el alivio explosivo que debió inundar el corazón de Darío en ese momento. La alegría pura e incrédula de escuchar la voz de alguien que debería estar muerto. El rey gritó órdenes inmediatas. Los guardias corrieron a remover los sellos, a rodar la piedra masiva que cubría la entrada del foso. La luz del amanecer se derramó en la cueva, revelando una escena que desafiaba toda explicación racional. Allí estaba Daniel, de pie en medio de 7 leones,
completamente ileso. No había rasguños en su piel, no había sangre en su ropa, no había terror en sus ojos. Los leones estaban sentados o acostados tranquilamente, como si un interruptor invisible hubiera apagado todos sus instintos asesinos durante la noche. Bajaron cuerdas y Daniel fue sacado del foso. Cuando sus pies tocaron tierra firme, fuera de esa cueva de muerte, los guardias lo examinaron minuciosamente. El texto bíblico dice algo extraordinario. Ninguna herida fue hallada en él, porque había confiado en su Dios. No era que Daniel tuviera poderes mágicos propios o que fuera sobrehumanamente valiente. Era simplemente que había construido una historia de confianza con Dios, ladrillo por ladrillo, oración por oración, decisión fiel tras decisión fiel durante 70 años. Y cuando llegó el momento de la prueba definitiva, esa confianza lo sostuvo. Pero la historia no termina con el rescate milagroso de Daniel. Hay un giro final que revela la justicia perfecta de Dios. Y es tan poéticamente apropiado que casi parece diseñado para una película. El rey Darío, ahora completamente consciente de cómo había sido manipulado, ordenó que trajeran a los hombres que habían acusado falsamente a Daniel. Los 120 sátrapas, los administradores rivales, todos los que habían conspirado para matar a un hombre inocente, fueron arrestados. Y aquí está el detalle que hace que tu columna vertebral se estremezca. Fueron arrojados al mismo foso de leones que habían preparado para Daniel. La diferencia en el resultado fue instantánea y devastadora. El texto dice que antes de que estos hombres siquiera llegaran al fondo del foso, los leones ya los habían atrapado. Las mismas bestias que habían permanecido dóciles toda la noche con Daniel se convirtieron en las asesinas letales que siempre habían sido. Destrozaron a los conspiradores, trituraron sus huesos, no dejaron nada. La trampa que habían diseñado para otro se convirtió en su propia tumba. Es un recordatorio escalofriante de que la maldad tiene consecuencias, de que cavar un hoyo para otros a menudo significa caer en él tú mismo. Y aquí hay algo importante que necesitas entender. Esta no fue venganza humana, fue justicia divina. Daniel no pidió esto, no conspiró contra sus enemigos, no buscó revancha. Simplemente vivió con integridad y dejó que Dios manejara el resto. Hay una lección profunda aquí para todos nosotros, que hemos sido traicionados, falsamente acusados o atacados injustamente. La tentación es tomar el asunto en nuestras propias manos, conspirar nuestra propia justicia, buscar formas de hacer que nuestros enemigos paguen. Pero la historia de Daniel nos muestra un camino diferente. Mantén tu integridad, confía en Dios y deja que Él maneje la justicia a su manera y en su tiempo. El rey Darío, transformado por todo lo que había presenciado, hizo algo que ningún monarca persa había hecho antes. Emitió un decreto, no para glorificarse a sí mismo esta vez, sino para glorificar al Dios de Daniel. El decreto fue enviado a todas las 127 provincias del imperio, desde India hasta Etiopía, proclamando: «En todo mi reino la gente debe temer y reverenciar al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino nunca será destruido y su dominio nunca terminará. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones». Piensa en el alcance de esto. Millones de personas en todo el imperio persa escucharon sobre el Dios de los hebreos a través de este decreto real. La fe de un hombre
su negativa a comprometer su integridad incluso ante la muerte, se convirtió en un testimonio que alcanzó naciones enteras. Daniel nunca buscó fama ni reconocimiento. Simplemente quería orar a su Dios sin interferencia. Pero su fidelidad en lo pequeño, esas 3 oraciones diarias durante 70 años, se convirtió en un testimonio global que cambió la percepción de Dios en todo el mundo conocido. Y aquí está la conexión que cierra el círculo de esta historia. Daniel no era solo un administrador fiel o un hombre de oración disciplinado. Era parte de un plan mucho más grande que él mismo. Era descendiente de la tribu de Judá, conectado directamente con el linaje que eventualmente produciría al Mesías. Su supervivencia en el foso de los leones no era solo su historia personal, era parte de la preservación de un pueblo y un propósito que culminaría siglos después en Belén, cuando otro descendiente de Judá nacería en un pesebre y cambiaría el mundo para siempre. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia antigua para nuestras vidas modernas? Déjame darte que podrían transformar tu manera de enfrentar la presión y las decisiones difíciles. Primero, la integridad construida en privado te sostiene en público. Daniel no comenzó a orar cuando enfrentó la crisis del decreto. Había estado orando 3 veces al día durante 70 años. Cuando llegó el momento de la prueba, simplemente hizo lo que siempre había hecho. La integridad no es algo que fabricas en momentos de crisis, es algo que construyes diariamente en los momentos ordinarios que nadie ve. Si quieres ser fiel en lo grande, comienza siendo fiel en lo pequeño y lo privado. Segundo, tus enemigos no pueden destruir lo que Dios ha decidido proteger. Los conspiradores hicieron todo correctamente desde una perspectiva humana. Diseñaron la trampa perfecta, manipularon al rey, cerraron todas las salidas de escape posibles. Pero no contaban con el factor divino. Hay batallas que no son tuyas para pelear, son de Dios. Tu trabajo es mantener tu integridad y confiar. El trabajo de Dios es manejar los resultados. Esto no significa que nunca enfrentarás consecuencias o sufrimiento, pero sí significa que el resultado final está en manos más sabias que las tuyas. Tercero, la justicia de Dios es más completa que la justicia humana. Darío no podía deshacer su propio decreto, pero Dios podía cerrar las bocas de los leones. Los enemigos de Daniel no podían ser castigados bajo la ley persa por su conspiración. Pero Dios encontró una manera de que enfrentaran las consecuencias exactas que habían planeado para otro. Cuando sientes que la injusticia prevalece en tu vida, cuando parece que los malvados prosperan mientras tú sufres por hacer lo correcto, recuerda, Dios lleva cuentas más precisas y tiene una memoria más larga que cualquier sistema legal humano. La justicia vendrá, tal vez no en tu tiempo o de la manera que esperas, pero vendrá. Cuarto, tu fidelidad tiene un alcance que nunca imaginarás. Daniel solo quería orar. No estaba tratando de iniciar un movimiento, no buscaba convertirse en mártir, no planeaba cambiar un imperio. Pero su fidelidad simple y consistente se convirtió en un decreto real que alcanzó millones de personas. Nunca subestimes el poder de vivir con integridad constante. No sabes quién está observando, qué vidas estás influenciando, qué semillas estás plantando que brotarán generaciones después. La fidelidad en lo que parece insignificante a menudo produce frutos que son eternamente significativos. La historia de Daniel nos recuerda que hay cosas más importantes que la comodidad,
más valiosas que la seguridad, más duraderas que la vida misma. La integridad no se negocia cuando es inconveniente, se defiende especialmente cuando es costosa. La fe no se mide por lo que declaras cuando es seguro, sino por lo que haces cuando es peligroso. Y la confianza en Dios no es una teoría que discutes en tiempos tranquilos, es una realidad que vives en medio de los leones. Daniel cerró la boca de las bestias no con fuerza física, sino con fe inquebrantable. Y esa misma fe está disponible para ti hoy, en cualquier foso que enfrentes, con cualquier león que ruja a tu alrededor.